Bueno, una nueva clase, bienvenidas a esta nueva clase de anhelos y deseos que va a dar Miguel Dana. Vamos a profundizar un poquito en esto, en qué son los anhelos, los deseos. Bueno, vamos a trabajar este tema que es sumamente importante, sobre todo para poder encarar o direccionar nuestra vida, porque si no sabemos lo que anhelamos y lo que deseamos, probablemente andemos medios perdidos por esta maravillosa vida que tenemos. Así que, Miguel, bienvenido, te doy el pase, y bueno, comenzamos. Bueno, hola a todas y a todos. Hace ya unos años, mi maestro, en aquel momento, le había gustado el libro del Secreto. A mí me parecía, para empezar, como estaba escrito, me resultaba como muy chocante que fuera tirando infantil y todo tan sencillo. Después con los años lo leí más, después volví a acordarme que había leído de chico o de joven el de Enrique Barrios de La magia de Enrique Barrios, que es un libro casi para niños, pero que para mí lo escribió todo muy cercano a las ideas de Eliphas Levi, que no tiene nada de literatura infantil. El libro de Dogma y Ritual de la Alta Magia de Eliphas Levi es antiquísimo y no tiene nada infantil, y el de Enrique Barrios está hecho como para niños. Pero todos, siempre me sorprende algo de todos los libros que hablan en relación a los anhelos y a la realización de los anhelos o la magia, y es el tema de que hay algo muy sencillo, y es, bueno, seguí tus sueños, seguí tus anhelos y los vas a alcanzar. Es solo decidir tu anhelo y el universo te lo va a acercar. Todos los libros de magia dicen algo más o menos así. Y me empecé a preguntar una cosa, está buenísimo, espectacular, y entiendo la idea, y lo he practicado con pequeños deseos o con cierto tipo de anhelos que tenía como muy seguros, pero lo primero que me di cuenta es que uno no sabe lo que anhela. Y no hay ningún ejercicio en ninguno de los libros, y leí bastantes, que te digan cómo descubrir tus anhelos. Tampoco te dice que deseos y anhelos no son exactamente lo mismo, que si bien detrás de los deseos hay una guía hacia los anhelos. Un ejemplo sencillo, deseo una casa. El anhelo escondido detrás de ese deseo es el anhelo del hogar, es el anhelo que es muy distinto, el tema de un lugar físico a un hogar, que también tiene una necesidad de un lugar físico, pero puede no tener un lugar físico, no es una necesidad, es parte del anhelo, pero no lo necesita. Deseo una pareja, y el anhelo es el amor o la realización interna, una consumación. Los deseos son importantes, pero no son anhelos, no son exactamente lo mismo, y están tan relacionados a los anhelos como ser y tener están relacionados. Van de la mano. Los deseos están mucho más cercanos al tener, incluso podríamos decir están mucho más relacionados a la personalidad o a las máscaras del bufón, y los anhelos son algo que es algo muy íntimo, que no tiene por qué ser original, y todos podemos tener el mismo anhelo, pero la tonalidad va a ser siempre muy personal. Y hoy pensaba cómo explicar eso con un ejemplo, y pensé, un anhelo es la lectura de un libro, un deseo es mirar una película. Es esa sensación, en el deseo todos vemos más o menos lo mismo. Alguien baja una película, logra transformar ese libro en una película, todos vemos lo mismo. En el libro, en la lectura del libro, hay algo que es muy personal. Más allá de que lo escribió otra persona el libro, como la película la hizo otra persona, en el libro hay algo muy íntimo. La imaginación del personaje, por más que esté descrito perfecto, no todos lo vamos a ver igual, no todos lo vamos a encontrar igual. Y
eso es algo que me llevó mucho a esa sensación del anhelo. Todos podemos tener el mismo anhelo, o mismos anhelos, pero van a ser totalmente individuales y personales. Ahora bien, el punto de los anhelos es descubrirlos, porque estamos en un momento donde bombardeados por infinidad de deseos, infinidad de imágenes, infinidad de consumos, o sea, las 10.000 solicitudes del mundo que siempre estuvieron, porque ya lo hablaban los grandes maestros hace 2.000, 3.000 años atrás, sin necesidad de esta existencia de computadoras, redes sociales, consumo, no era el mismo mundo y sin embargo las 10.000 solicitudes estaban, y hoy se le agrega que el mundo va a otra velocidad, estamos todo el tiempo consumiendo la vida de otros. Eso confunde muchísimo porque además de no tener claro nuestros anhelos, incluso no tener claros nuestros deseos, que son mucho más cercanos, o sea, son mucho más fáciles de saber lo que deseo, además de eso me encuentro con un montón de deseos que son de a minuto. De golpe veo una casa que me gusta en Instagram, o una película, una situación en una película que me llama la atención, una comida en una foto. Entonces se van mezclando deseos míos, deseos de afuera, deseos de algo que ni entiendo, pero creo que tengo que tener, y es muy confuso. Muy confuso, y una palabra muy peligrosa a nivel anhelos, y sobre todo anhelos, es muy frustrante. Creo que la frustración es la palabra que más aleja del anhelo. Incluso en el deseo, frustrarse, hay como una reconstrucción rápida y uno vuelve a reconstruirse. Con los anhelos la frustración es mucho más desgastante y genera cicatrices que se van haciendo como una capa y alejando o escondiendo los anhelos y disfrazándolos. Entonces, bueno, pensaba lo importante, lo recontra importante que es saber lo que deseamos. Y acá un obstáculo que desde chicos, todos, nos encontramos, que es el sistema comparativo. Es raro que sepamos algo que nos gusta 100% a partir de una edad. De chiquitos, puede ser que lo hayamos sentido, una atracción plena por algo, por dibujar, por estar al aire libre. Es algo que uno siente, por jugar a la pelota, por estar con amigos, es algo que uno siente en un momento. Después, a partir de cierta edad, y ya con la personalidad bastante más formada, después de los 8, 9, 10 años, según también el lugar donde nos hayamos movido, el lugar sociopolítico donde nos hayamos criado, tiene un efecto, pero bueno, más o menos en reglas generales, a partir de esa edad, entramos a compararnos. Y un gran momento de comparación es la entrada al colegio, que son a los 6, pero dejémoslo pasar un poco más. Todavía creamos que estaba vivo el niño conectado con sus deseos y anhelos de forma más directa. Llegamos a los 8, 9 y es lo que yo tengo y lo que el otro tiene, lo que yo consigo y lo que el otro consigue. Y ahí se empieza a confundir, empiezo a perder la primera conexión que es conmigo mismo y empiezo a querer cosas que por ahí realmente no tienen nada que ver con mi esencia, no tienen nada que ver con mi ser, incluso no tienen nada que ver con mis deseos. Deseo porque el otro, porque esa persona con la que hago algún tipo de contacto, un amigo que me resulta inspirador porque por ahí yo era tímido y él era un chico extrovertido, entonces uno siente esa admiración y empieza a desear eso que tiene que ver con mi anhelo. Mi anhelo es expresarme, posiblemente, y encuentro una persona que naturalmente se expresa. Entonces pierdo el eje y empiezo a compararme con él. Y empiezo a creer que él es la manifestación de mi anhelo. Y ese sistema comparativo empieza, obviamente, a integrarse con más personas, con mis hermanos, con mis padres
influyen también sobre mis deseos y mis anhelos, por sus propios deseos y anhelos, y empezamos todo un entreteje, que va haciendo de a poquito que el anhelo se vaya como olvidando, se vaya como guardando en otras capas más profundas. Obviamente que no es así en todos, hay gente a la cual admiramos, que logra mantener vivo el anhelo y seguirlo. Obviamente esa gente es la que después da cátedra y dice, seguí tu sueño y lo vas a alcanzar, porque lo hizo. O sea, es la prueba viva de hacerlo. Los que no tenemos esa suerte y llegamos a una edad, no sé, 30, 40 años, sin tener claro lo que queremos, lo que anhelamos, incluso sin saber que no es lo mismo desear que anhelar, nos encontramos en un brete. Y es difícil porque obviamente el sistema comparativo no menguó. Hoy a esta edad es más desgastante que antes y mucho más activo lo que debería tener a esta edad, porque yo ya llegué a esta edad, debería tener mi casa, debería tener mi auto, debería haber viajado, debería haber hecho, hago la reunión del colegio secundario, nos reunimos todos los ex compañeros y la mitad se quiere pegar un corchazo porque no tiene nada, y la otra mitad se lo quiere pegar porque no tiene nada de lo que buscaba, pero tiene todo lo que externamente tendría que conseguir. Y ahí encontramos una situación muy conflictiva. ¿Cómo puede ser que de 100 personas que se reúnen, por ahí encontramos una o dos que realmente están siguiendo el camino de sus sueños? Estuve mucho tiempo en una escuela de conocimiento, mucho tiempo, y interactuando con muchas personas que la escuela lo que tenía a favor era que la gente lograba abrirse y contar sinceramente sus historias. Era raro encontrar a alguien que contara yo soy feliz. La mayoría de las personas se acercaban a la escuela porque realmente tenían ciertas tristezas muy profundas. Y hoy, con el tiempo, y habiendo pasado por un montón de vueltas, me doy cuenta que esa tristeza tan profunda, tan desgarradora, es la no concreción de los anhelos más íntimos. Aclaro una cosa importantísima. La mitad de esas personas que se acercaban a la escuela eran gente con un muy buen pasar económico, carreras forjadas, no eran hippie de feria artesanal, para nada. Es más, mi maestro tenía mucho rechazo con el tema del mundo hippie y todo. Por ahí había gente que se había vuelto hippie, pero que no es que su vida había transcurrido así. Empresarios que habían logrado forjar grandes empresas y abandonaban todo. Entonces hoy sigo pensando que la gran situación que todos nos encontramos es que no sabemos lo que anhelamos. Si tenemos suerte, sabemos lo que deseamos. Deseo un hogar o deseo... Hay gente que desea una vida en un lugar, con un trabajo, con formar su familia. Hay otra gente que desea viajar y recorrer el mundo sin ningún lugar fijo, sin ataduras. Otros que desean... En todos los deseos vamos a encontrar un mapa, a eso me estoy refiriendo. Por ejemplo, en alguien que desea muchas parejas, sea hombre o mujer, hay un anhelo detrás de ese deseo, digamos, hasta compulsivo, hay un anhelo que late. Yo puedo suponer que hay una necesidad de reconocer, de descubrir en las otras personas, y por eso como ese deseo constante manifestado en, puede ser la unión sexual o algún tipo de unión. Todos nosotros, cuanto más cerca nos sentimos de nuestros anhelos, hay un doble sentimiento. Está, por un lado, la sensación de que empiezo a comprender algo importante de mí, y la nostalgia, con suerte si es nostalgia, si puede empeorar y ser añoranza o tristeza, de lo que no estoy viviendo. Por eso estamos todos escindidos, esa gran decisión que hay entre lo que anhelo y lo que soy. Las personas más felices son, ese anhelo no está tan lejos y lo que soy está más cerca. Entonces hay una brecha más chica y el dolor es más, la fricción es menos dolorosa, hay una caricia más natural. Obviamente, el afuera
el mundo mecánico o semiconsciente no trae resoluciones naturales, no ayuda a llegar a los anhelos. El mundo demanda, el mundo social, no la naturaleza. Cuando digo el mundo me refiero al mundo social. El mundo demanda su ritmo. Quiere que todos seamos parte de ese sistema. Y nosotros mismos, en muchos sentidos, somos parte elegida, consciente de ese sistema. Pero eso no nos lleva a realizarnos. El mundo natural nos puede ayudar, pero nuestro anhelo tiene que estar ligado a él. Si no, tampoco nos va a ayudar. Entonces, lo que sí entra como un elemento fundamental para llegar a la realización de los anhelos es el trabajo interno. Parece que esta palabra yo la usara para todas las charlas o clases que demos. Es para tarot, es trabajo interno, para astrología es trabajo interno, anhelos es trabajo interno, macramé es trabajo interno. Sí, lamentablemente es así. Trabajo interno, ¿quieren buscar otra palabra? Práctica. El trabajo interno del macramé es la práctica, ir descubriendo la vuelta de las agujas, qué hilo se lleva mejor conmigo, cuál no me da alergia, cuál sí me da alergia, cuál le queda bien a los colores que elijo, con los que me gustan. La nota clave del conocimiento es el trabajo interno. La nota clave del descubrir los anhelos es el trabajo interno. No es una cuestión de una palabra de conveniencia, es lo que tiene que ser para poder realizar. Para crecer en conciencia, trabajo interno. Para crecer en amor, trabajo interno. Para descubrir nuestros anhelos, para descubrir nuestros deseos y nuestros anhelos, trabajo interno. Porque sin trabajo interno funcionamos mecánicamente. Entonces, sin pensar, caemos en ciclos semiconscientes o inconscientes totalmente, donde consumimos deseos que pueden o no ser nuestros, pero que en la gran mayoría son mecánicos y automáticos. Es más, en muchas veces, y cuanto más inconsciencia hay, creemos que ciertas necesidades naturales, comer, dormir, respirar, sentir el sol, el aire, son deseos. Eso no es un deseo. Es más, son funciones fisiológicas necesarias del ritmo de vida normal de mi cuerpo. O sea, tengo que comer, tengo que dormir, tengo que descansar, tengo que estar activo, tengo que ejercitarme, o sea, mi cuerpo necesita movimiento. El movimiento, más allá de que yo entreno o no, el cuerpo necesita movimiento, si no se atrofia. Hay una diferencia entre esas necesidades básicas, los deseos y los anhelos. Y es increíble porque a veces nos encontramos deseando o anhelando, casi anhelando, comida, más horas de sueño. Necesito dormir, necesito descansar. Habría que trabajar que es ese exceso, esa necesidad de dormir. Hay un deseo que está detrás de eso y un anhelo que está detrás de esa. No me voy a poner a especificar lo que yo siento cuando a mí me pasa eso, pero cada uno lo tiene que hacer. Eso es trabajo interno. Es poner el foco de conciencia sobre los puntos que estoy intentando develar. Por ejemplo, ¿qué anhelo? ¿Qué anhela mi corazón? ¿Qué anhelo íntimamente? Y por eso me refería al tema de las películas y de los libros. En las películas, nosotros nos sentamos en conjunto y voy a usar El Señor de los Anillos, que mucha gente lo leyó y casi todos han visto la película. Cuando con uno de mis grandes amigos leíamos El Señor de los Anillos y nos juntábamos a... Él había empezado primero y me pasaba el libro y yo lo seguía. Y nos contábamos todo lo que nos iba despertando. Claro, pero los personajes los imaginábamos alrededor de la imagen que nos brindaba el autor, pero en algunos era mismo, claramente los dos nos sentíamos reflejados, entonces nos gustaba más un personaje u otro. La vivencia era totalmente personal. El libro lo estábamos compartiendo, lo estábamos disfrutando en conjunto, pero la vivencia era muy personal. Con la película, cuando llegó la película,
todos nos imaginábamos a los personajes desde nuestro lugar. La película, eso medio que ahora todos vemos a Aragorn y es Viggo Mortensen. Todos hablan de Frodo, cualquier chico habla de Frodo y es el actor de Frodo. No es el Frodo que uno se imagina. Con los deseos y con los anhelos pasa algo similar. Los deseos son algo más general, que más o menos coincide entre todos, es como esa película, y los anhelos es algo muy íntimo, que incluso siendo el mismo, nosotros tenemos que encontrar nuestra nota clave. Incluso compartiéndolo con una persona al lado, como yo contaba con mi amigo el libro, uno tiene una nota clave que descubrir. Los dos anhelamos la libertad. No va a ser de la misma forma llevada adelante, incluso compartiendo los mismos territorios, las mismas aventuras, todo, la tonalidad interna siempre va a ser distinto, y el sentido de realización va a ser distinto. Y acá hay un punto muy importante con respecto a los anhelos, que yo lo llamo la medida de la realización. Es muy distinto en el deseo, la realización llega en el momento de la consumación. Yo deseo viajar. Hasta que el viaje no se realiza, ese deseo está en proceso de satisfacción. Cuando compro los pasajes, ya empiezo a acercarme a la realización del deseo. Pero hasta que yo no viajo, ese deseo no está realizado. Con el anhelo es muy distinto. La construcción empieza a ser, en el momento que descubro mi anhelo, olvidémonos del anhelo, la misión de vida, acerquémonos a anhelos más pequeños y más realizables acá, ahora. Uno empieza de a poquito, cuando le echa luz, lo empieza a disfrutar y lo empieza a vivir en ese preciso momento. La medida de la realización no está forjada por lo que el otro vea o por una situación específica. Lo empiezo a vivir. Es como cuando uno, como en el tema de estar enamorado, que uno no lo puede explicar y sin embargo lo siente y sabe que no sabe si eso va a durar 100 años o no. Después vienen todas las frustraciones si no lo dura. Ese es otro tema. Pero uno lo vive en el momento. Con los anhelos uno está enamorado. Uno vive ese estado de amor y de estar enamorado. Y no está pensando solamente en la realización para disfrutarlo, para vivirlo. El anhelo da vida desde el momento en que se le echa luz, desde el momento en que se lo comprende, desde que se lo siente y se lo asume. Y ahí creo que está el gran misterio que dicen todos los libros de magia de magia. Que es que cuando uno sabe de verdad lo que quiere, enfocarse en eso lleva a su realización. Pero lo que explican es que no sucede porque solamente me concentro, sino porque lo empiezo a vivir. Porque yo ya no espero la recompensa para decir, lo logré. Ya cuando lo descubro el anhelo, lo empiezo a vivir. Lo empiezo a transitar. Y es muy distinto ese sentimiento al de el deseo y su necesidad de ser realizado. Que justamente lo que tiene es esa tensión que hasta que no se realiza, estoy en estado como de hipersensibilidad. Estoy en un grado de tensión. Es como, el anhelo es como relajado y natural, y el deseo es como tenso y tensante, no tenso. Está hasta que o se resuelve o pega el latigazo porque no se va a realizar. Que puede pasar, muchos deseos no se satisfacen y ese chicotazo que pega, la tensión que se corta, podemos tener suerte y transformarlo en motor evolutivo. La mayoría de las veces nos hace derrapar, nos hace salir disparados para cualquier lado. Pero la medida de la realización es una nota que todos podemos comprender y que hace
que podamos sentir, y es totalmente individual y no lo podemos confirmar con nadie, que algo es íntimamente mío, que ese anhelo me corresponde. Yo lo empiezo a disfrutar, lo empiezo a sentir realizado, aunque todavía no esté. Por ejemplo, yo dibujo, pinto. Soy malísimo. Mis amigos pintores me dicen que pinto bien, pero yo, es amor de ellos para conmigo. Y porque sienten que me potencian. Pero el hecho de agarrar los colores, el carbón, lo que fuere, siempre es una sensación de realización. No importa lo que salga después. Obviamente a veces no estoy tan desapegado y empiezo a pensar que tendría que dibujar de otra forma, todo, y ahí lo pierdo. Pero se mezclan cosas, ahí no es tanto el anhelo de esa realización de expresión, porque el anhelo que yo tengo cuando dibujo es la necesidad de expresión, es expresarme. A mí me atrajo el dibujar para expresarme. Y me siento realizado cuando lo hago. Obviamente cuando se mete la falta de trabajo interno o la mecanicidad o la falta de energía, yo debería trabajar, tendría que haber dibujado mejor y ganar dinero con esto, y empiezan un montón de cosas, entra el sistema comparativo, las frustraciones, la medida de la realización, no estoy realizado, no, yo tendría que a esta altura de mi vida saber dibujar, manejar los colores. Vuelvo a decir lo mismo, como siempre, es trabajo interno, porque no somos una unidad consciente para estar 100% seguros todo el tiempo. Y ahí hay un gran tema con los anhelos y con los deseos. Como somos, por lo menos varios, que nos llevamos adelante en soledad, o sea, yo soy muchos Miguel, esos Miguel cambian de opinión también, sus deseos son distintos, sus intenciones, sus formas de recibir las cosas, son distintas conciencias. El anhelo, por suerte, está mucho más cercano al alma y por lo tanto siempre es como más intocable. Afuera puede haber un batallón de ruido consumiendo deseos, sufriéndolos, todo, pero el anhelo es como el alma. Es más, está totalmente ligado al alma y está esperando su realización, sin juzgar, sin acelerar a nadie, sin demandar. El anhelo espera porque sabe que cuando sea descubierto, cuando sea reconocido, va a suceder la magia de su expresión. Miguel. Sí. No, para que Perdón. tomes un respiro, o para que tomes Bien. agua. Digo, si Sí. quieres preguntar algo, no, había algo más digo, importante que No, perfecto. Porque Perfecto. por eso ya hace media hora que estás casi hablando y para que también podamos empezar a preguntar un poco. A mí hay algo que esto ya te lo pregunté en otras oportunidades, pero lo repito para que lo puedas responder acá. Si el anhelo es uno, ¿no? O podemos Sí. tener más de un anhelo. Deseos ya me quedó clarísimo que podemos tener varios y que pueden modificarse y que pueden transformarse, Sí. incluso podemos creer en un momento que deseamos algo y después darnos cuenta que no, o que no era eso lo que deseábamos, pero el anhelo, hay varios, ¿no? Creo que voy a dar un ejemplo con algo muy gracioso que nada que ver con los anhelos, pero se dice que los miedos, hay un miedo primario, hay después una gama de miedos como como 6 o 7 miedos que son su primera expresión, y después una ramificación de miedos, mieditos, delirios. Y está el miedo a la muerte, que se divide después en miedo al dolor, miedo al abandono, miedo a la soledad. Son como miedos primarios. Yo creo que con los anhelos sucede algo parecido. Creo que hay un anhelo que está totalmente, que va a ser el que religue el alma con la conciencia de esta vida, que es como ese punto de unión donde se realiza el tiempo sin tiempo. Y creo que hay anhelos que flotan alrededor de ese, que nos acercan, nos van comunicando, nos van llevando como hacia ese encuentro
como breves romances que nos van a llevar al verdadero amor. Cuanto más anhelos tenga, como más, en realidad tengo que empezar a entender que tengo pequeños deseos o grandes deseos que me están contando de algún anhelo particular, pero que no lo estoy logrando enfocar, o sea, sino que me suceden en muchas cosas. Es como los pensamientos, o sea, hay un pensamiento de base, pero mi diálogo interno no me va a dejar ver. Entonces, la respuesta es sí, yo creo que hay un anhelo central. Un anhelo central, yo creo que, no sé si, me parece que tal vez el anhelo central de todos nosotros, si lo profundizamos, es poder manifestar quienes verdaderamente somos. Digo, el anhelo de conectar con nuestra esencia y ser. ¿Podría ir por ahí tal vez? Me parece que ese es tu anhelo, ser, manifestar eso. Creo que sí, en realidad es una forma de expresarlo, pero si es por eso, si lo reducimos, es el amor, el anhelo. El anhelo es el retorno, o sea, volver a esa nostalgia es cumplir el ciclo de las 22 cartas, o sea, salir y dar la vuelta y volver. Creo que hay un anhelo que tiene una tonalidad que cada uno tiene que ir encontrando. Perfecto. Pero te iba a preguntar otra cosa, más allá del trabajo interno, ¿no? Sí. ¿Qué camino podemos tomar para poder conectar con nuestro anhelo, con nuestros anhelos? No hay una fórmula. Fórmulas, creo que hay un par de principios, ¿no? De fórmulas completas que son entender que somos responsables de nuestra vida. Eso sería como un primer punto a acercarse. Porque si seguimos creyendo que algo fuera de nosotros nos va a traer la respuesta o nos va a traer la solución, o que no somos responsables de descubrir ese anhelo y que tenemos prioridades, por ejemplo, tenemos prioridades, descubrir cuáles son nuestras prioridades y equilibrarlas para tener un orden, es algo que podemos no llamar trabajo interno, y sí un trabajo, o sea, una primer forma de acercarnos a un rumbo. Pero no, sin trabajo interno, la respuesta es que no, sin trabajo interno no se pueden esperar resultados internos. Sí, la vida, por sus propias situaciones, o sea, la muerte, los ciclos de la naturaleza, todo nos va enseñando, pero el proceso es mucho más lento y depende de muchísimas más variables. Y el anhelo no, porque yo a veces ahí en la página, en Instagram, he hecho algunas encuestas y a veces la respuesta es, bueno, mi anhelo es estar en pareja, ¿no? Sí. Cuando se vincula el anhelo personal con un otro, Sí. ¿eso es un anhelo o eso es un deseo? El anhelo, el otro es un interactor necesario e importantísimo. Pero cuando yo digo, quiero estar en pareja, deseo estar en pareja, tengo que entender que mi anhelo está hablando de otra cosa, o sea, que no es de una persona. Por eso, y todos más o menos de alguna forma lo sabemos, uno puede proyectar en una persona toda la felicidad del mundo y estar bien durante un tiempo. ¿Y qué pasa cuando esa pareja se desarma o no da resultado? ¿Qué era? ¿El anhelo estaba confundido? No. La confusión estaba en plasmarla, en mezclar ciertas cosas. Deseo estar con esta persona que me despierta, me acerca a mi anhelo porque me hace sentir cierto grado de realización, me complementa o activa en mí partes que me hacen sentir esa complementación. Es muy diferente a poner en un objeto, y acá era, por eso yo hice referencia al ser y el tener, los anhelos y los deseos
están muy relacionados al ser y al tener. Y hay una gran diferencia. El amor no es una cosa que se pueda tener. Es algo que los anhelos son muy intangibles, y su realización no puede ser medida afuera. Yo siempre lo digo, conozco personas que son muy famosas haciendo lo que hacen y uno podría decir realizó sus anhelos y vive en una tristeza infinita, y conozco gente que no es ni cercana a la fama, ni al poder, ni al dinero, ni nada, y realmente cuando hablas con ellos sentí su realización de vida. En eso del otro es el camino que nos muestra, son esos espejos que nos van mostrando lo que queremos y lo que no queremos también. También por ahí a veces, y esto es lo que vos recién preguntabas, al no hacer trabajo interno, bueno, tenemos que pasar por errores de pareja, por mayores dolores, por separaciones para comprender ciertas cosas. La vida va gestándonos. Mi idea es que nosotros, desde una conciencia o inconsciencia, vamos gestando nuestra vida. Y para aprender, con conciencia gestamos un tipo de vida, con inconsciencia gestamos otro tipo, pero siempre la gestamos nosotros y siempre es para aprender nosotros. Perfecto. Pregunten, ¿eh? ¿Tienen habilitada el chat para preguntar si algo no quedó claro, si quieren hacer eh, Sí, preguntas? aparte no me interrumpen porque no digo nada de memoria, así que no, porque no Ahí. me sale, no se hace de No, pero memoria. Laura, pero no escribíla, por favor, porque así después yo puedo subir esto y no aparece nadie de ninguna de ustedes. Escribí en el chat, por favor. Ahí está. Adriana, a ver, Adriana, escribí por favor vos, Laura, en el chat. Lo que estoy entendiendo es que el anhelo es un verbo y el deseo un objeto. Podríamos decirlo así, hay deseos que no son un objeto. Hay deseos que incluso para nada son un objeto. El deseo amoroso, el deseo sexual, incluso el deseo de expresión, pero lo que tenemos que entender es que detrás del deseo siempre está la posibilidad de encontrar algo más, que es ese verbo creador. Pero sí, lo podemos representar como un objeto al deseo para entenderlo más, para hacerlo más tangible. Como que el objeto, como que, claro, bueno, hay una frase que dice, ¿no? El objeto del deseo. El objeto del deseo, Claro. exacto. Ahí dice, debí escribir que remiten al verbo y objeto, no que son. Claro, entonces sería así, lo que estoy entendiendo es que el anhelo remite al verbo y el deseo remite a un objeto. Es una buena forma de decirlo, claro. El deseo siempre tiene un grado de realización que está muy manifestado que está muy relacionado con el afuera. En algún punto, por ejemplo, para llevarlo para un lado más entendible, meditar. Yo puedo desear meditar, pero de verdad cuando medito, en realidad me conecto es más como un anhelo, porque si no, no lo logro. La meditación es algo tan Sí, intangible. inasible, No, tan inasible que no lo podemos. Yo digo, deseo meditar. En realidad lo que deseo es tener paz. Pero, porque lo deseo, pero el anhelo es así. El anhelo empieza a disfrutar el meditar por el solo hecho de hacerlo, por el solo hecho de encontrarse consigo mismo, porque el anhelo es eso, el anhelo es meditar, el anhelo es voy a usar un ejemplo, a ver, mucho más terrestre y diario. Yo deseo comer, pero
la capacidad esa de ese instante cuando tomo conciencia y disfruto el alimento y todo, es como el anhelo. Es esa diferencia entre el comer y el degustar, por decirlo de alguna forma. Ahí Ayelén pone, entonces el deseo está afuera y el anhelo en nuestro interior. El deseo siempre está, el deseo y el anhelo son nuestros, no están afuera, pero el deseo está muy relacionado a cumplirse o realizarse como con un complemento afuera, como que lo complemento afuera. Puedo tener deseos, que es lo que decía al principio, lo que decía con el tema de cuanto más el deseo se acerca a la fuente original, más se confunde entre deseo y anhelo. ¿Sí? Perfecto. Acá Jime pone algo, ay, espera, se me fue. Acá Jime pone algo interesante. A ver, dice, yo lo estaba pensando desde los elementos. El deseo es como el fuego, una acción que me lleva a moverme y a buscar algo, mientras que el Sí. anhelo sería el agua, algo que siento, pero que no tiene una forma en sí mismo, bueno, en sí. Que no es algo que podamos describir fácilmente, pero que sí sentimos cuando nos estamos conectando con él. No, porque hay deseos que son emocionales, hay deseos que son mentales, hay deseos que son pasionales, hay deseos de tierra. El anhelo sería los 4 elementos funcionando en un mismo momento, o sea, hay un equilibrio en el anhelo. Es difícil, es re difícil. Con Gabriel hace años que charlamos el tema de la diferencia entre deseos y anhelos, y por ahí esto va a servir un poco. Es una forma de darle forma a una idea. Decir que el deseo y el anhelo son distintos es como decir que el día y la noche son distintos. Son distintos, sí, son distintos, pero hay algo muy intangible en los dos que también los acerca muchísimo y no funcionan uno sin el otro. No es que anhelo sin haber deseado. Por ejemplo, no puedo anhelar sin haber deseado antes. No hay forma. No hay forma, no en este nivel, quizás en otros niveles de conciencia, supraconciencia, quizás sí, pero nosotros reconocemos el anhelo por los deseos. Es como reconocemos el amor porque nos enamoramos afuera. O sea, uno no ama, vuelvo a lo que dije del principio de los niños, capaz que de niños sí. Llega una edad en que uno se desconecta de esa pureza y empieza a desear. O sea, siente la realización y ese deseo, incluso primario, sexual, o sea, desea esa belleza, lo llama, lo atrae, y ahí empiezo a reconocer otra cosa, el deseo me lleva hacia el anhelo me lleva hacia el deseo también, no es fijo, no es quieto, es como explicar que no hay bueno y malo, y todos sabemos que hay cosas que no son buenas y hay cosas que no son malas, pero bueno, es intentar darle forma a una idea. Uh-huh. No traten de hacerlo rígido, no es que los anhelos son así y los deseos son así. Es algo más, sean flexibles, tratemos de entrar como en un más fluido. Ah, bueno. Laura pone, entiendo que el anhelo mayor de las personas es el amor, entendido de la manera que lo conciban. El deseo muta, es variable y nunca se agota. Somos seres deseantes, a veces son inconscientes, esperá que termino de leer, y aunque a veces son inconscientes, todos tenemos conciencia de ellos. Al deseo lo relaciono más con una falta, como cuando no hay apetito. Primero, sí, podemos decir que todos, el anhelo el que nos mueve, el motor de todos los seres humanos y de todos los seres es el retorno, esa construcción que sería volver al amor. O sea, estamos en el amor, pero en algún sentido estamos separados. Sería muy religioso puesto así. Y sí, es verdad que es así, pero hay como escalas y tenemos que ir descubriendo ciertas realizaciones que anhelamos para poder llegar a ese centro. Después, con respecto a lo del deseo, Buda dice otra cosa, y me parece que salió un montón, y
la fuente del dolor, él la considera que son los deseos y no los considera inagotables, ni infinitos, ni eternos. Él considera que con trabajo, por ejemplo, con el óctuple sendero, que son el recto pensar, el recto hablar, el recto modo de vivir, uno puede suprimir ese deseo y transformarlo. Justamente, si nosotros quedamos enredados en la madeja infinita o semi-infinita o gigantesca de las 10.000 solicitudes o los 10.000 deseos, es muy difícil llegar al anhelo. Ahora, cuando nosotros nos empezamos a acercar al anhelo, toda esa multitud de deseos empiezan a desaparecer, porque nos acercamos al centro. O sea, dejamos de proyectar. Por eso para un yogi es muchísimo más fácil meditar, hacer un ayuno, porque va recogiendo los hilos, se va llevándose a su centro, a ese anhelo que late en él. ¿Y qué es lo que yo dije? Ese anhelo es lo que va a unir el alma eterna que espera, que está expectante, sin demandar, pero que está esperando que nosotros nos religuemos de nuevo, y ese nosotros que está nostálgico de esa alma, quiere volver a ser esa conciencia. El anhelo es esa posibilidad de unión. Y los deseos son mucho más representativos de la separación, de la desunión. Incluso en otros contextos, hoy nos encontramos en el nadir de la materialidad, o sea, en la máxima expresión de las capas y capas y capas que puede tener el ser humano encima y más alejado del punto de origen, es ahora. Y está representado en eso, en no poder parar de consumir, en que los deseos cambien cada 15 minutos. Las personas no tenemos ni siquiera deseos estables. Las personas que más se realizan no es por sus grandes anhelos, es por sus deseos estables. O sea, por lo menos tienen 3 o 4 deseos a cumplir. Todos los demás, o la gran mayoría, estamos como consumiendo muchos deseos. Y no solamente deseos físicos, consumimos lectura, esoterismo, hacemos yoga, chikun, y nada nos satisface, porque todo eso son las 10.000 solicitudes. El anhelo enseguida hay una calma, es como abrazar al amor. O sea, cuando uno siente de verdad el amor, de verdad, ustedes saben que hay una diferencia infinita con el deseo, con el romance, con tener que estar o no estar. El amor no es explicable de la misma forma. Y los resultados, aunque afuera parezcan de otra forma, internamente tienen otra eclosión, otro brote, dan otra luz. Pero creo que hay mucha información de gente que cuenta sus vivencias. Obviamente uno está escindido, que no logra ver claro el camino, que no logra sentir un norte. Mucha gente que no ha tenido nunca un maestro. Yo tuve la suerte, y eso que mi maestro fue en muchos sentidos controversial, y con él terminé muy distanciado, pero hay necesidad muchas veces de una voz mandante que logre darnos un norte. No caer en que esa voz se transforme en la única realidad. Él muchas veces decía, yo soy un dedo que apunta, o sea, pero nosotros quedamos trabados en el dedo. Ese dedo se vuelve como, no el norte al que apunta, esta es a donde yo quiero llegar, y tengo que ir a donde el dedo apunta. Hay una diferencia muy grande ahí. Yo intento, y por eso siempre hablo del trabajo interno, que se entienda que no es algo que nadie nos puede dar desde afuera. Sí nos pueden ayudar, nos pueden poner como ciertas guías, pero que tenemos que lograr desandar esa proyección que tenemos con casi todo. Porque si no se vuelve esto, las 10.000 solicitudes que nos tienen atrapados. Los hinduistas las 10.000 solicitudes son casi demonios, o sea, son
trampas todo el tiempo, o sea, hay una lucha constante. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta más, ya son casi las 8. Yo creo que tenía una, pero ya me lo olvidé. Bueno, no me la acuerdo ahora. La iba a hacer hace un ratito y se me fue. Voy a aclarar porque si no quedo... Primero que no me gusta ni cómo escribe, ni lo que escribe. Le respeto que lo escribe y que lo manifiesta, y es fantástico. Mi maestro y él eran carne y uña en un momento, pero tiene cosas que no me gustan para nada. Creo que genera cierta confusión muchas veces un mensaje donde no hay como trabajo. Eso es lo que siento, como que parece como que la solución es él. Quizás es una proyección mía porque cuando habla o cuando lo escucho o sus escritos me hacen acordar mucho a los de mi maestro, pero siento que el eje fundamental para todos, para cualquiera, en el camino que se elija, es el del trabajo interno propio, o sea, yo trabajando. Obvio que puedo trabajar en equipo, sí, y es fundamental y está buenísimo. Tener un maestro, una guía, un asesor, un hermano mayor, como quieran llamarlo, también está buenísimo. Una maestra, es como cuando uno aprende un arte, hay alguien que nos enseña. Y eso, obviamente podemos ser autodidactas, pero pregúntenle a miles de autodidactas el tiempo que les llevó muchas cosas. Poca gente nace y es autodidacta tipo Mozart, o tipo esos que tocan la guitarra, agarran la guitarra y ya naturalmente, son muy poquitos. Es un esfuerzo. Hay un esfuerzo que hay que hacer y se puede encontrar ayuda, se puede encontrar nortes. Yo estoy pasando por una situación interna de ver esto que le decía al principio, muchos textos y audios y de soltá y serás libre, seguí por acá y las puertas del cielo se te abrirán, ama, perdoná, está todo bien, o sea, está buenísimo todo eso, pero ¿y cómo lo hago? O sea, ¿cuáles son las herramientas que me dan para todo eso? Y el ejemplo más grande es seguir tus sueños. Y seamos sinceros, muy poca gente sabe cuáles son sus sueños, incluso porque las creencias que tiene, porque las creencias que tenemos están confundidas. Hay gente que cree que amar es aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y seguir aguantando hasta el fin de los días. Hay gente que cree que una verdadera expresión no importa nada de lo que suceda alrededor. Nada que haga mal a los demás nos puede hacer bien a nosotros. No se vendan eso porque no funciona así, nunca funcionó así. Lo que no genera amor no nos va a generar amor a nosotros. Para esto hay que comprender que, por ejemplo, el amor no es solo abrazar a una persona. Por ejemplo, los límites son amorosos y hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Una madre que te deja hacer todo o un padre que te dice sí, 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 no es un padre amoroso. Es un padre tímido, una madre vaga, como quieran llamarla, o un padre que te pone 1000 límites y que no te deja expresarte, también es una expresión no amorosa. El equilibrio del amor es dar límites, poner unas formas, ayudar, coordenar por un lado y dejar ser, dar alas, flotar. Ahora, un padre que te dice, soltá y serás libre, sé libre gracias al amor, y no hay un trabajo interno, no te da las herramientas del trabajo interno. ¿Saben lo que produce? Muchísima frustración. Yo soy y vos vas a ser cuando seas. Sí, obvio que voy a hacer cuando sea. Son frases que lo que nos generan son agujeros muy profundos, que no los estamos viendo, que no los vemos porque es confuso, porque sabemos que es verdad que si soltamos esa brasa que nos está prendiendo fuego en las manos, vamos a ser libres. Ahora, ¿cómo la suelto? Las tengo pegadas, o sea, no lo arrastro, no es de una situación de ahora. Viene toda la vida siendo así. Perdonáis, ¿cómo no? Obvio, y yo sé por experiencia lo que es perdonar. Perdonar de verdad, de verdad, de verdad. Pero para eso fue un proceso de 20 años.
sea, un proceso de estudio, de trabajo, de comprender que el pasado no es fijo y que puede mutar dependiendo de mi presente y muchísimo más de mi futuro. O sea, que el final de la película cuenta toda la historia y no solamente los fragmentos o las fotitos que yo voy viendo. Por eso da muchos resultados salir a dar ideas y tirar bombas y cositas. Y estamos tan necesitados, tan necesitados de amor y de amar y de saber y de reconocernos, que obvio nos queremos agarrar y que eso da resultado. Pero es el trabajo interno lo que nos va a dar resultado. Alguien ahí escribió algo Sí, Jime, no hay nada sin esfuerzo. Jime pone nunca una solución mágica, ¿no? Siempre nos mandás a laburar. Bueno, sí, Jime. Sí. Ayelén, excelente, Miguel, como siempre, un placer. Adriana pone, no importa cuán inasible parezca la diferencia entre anhelo y deseo, sí me ha quedado la semilla de su búsqueda latiendo bien agarrada dentro del corazón. Gracias, Gaby. Miguel. Laura pone, sí, ayuda a la gente, sirve. Como a otros les sirve Venus Amat. Sí, claramente. Miguel estaba, bueno, ¿querés hablar vos? Esperá, termino, Fiorella. ¿Los rituales llevados a cabo con disciplina podría ser una manera de conseguir nuestros anhelos? Totalmente, totalmente. El conocimiento es un tesoro y su práctica es la llave del tesoro. Y con respecto al conocimiento y el tema de que veníamos ahí, alguien lo que dijo, es, yo tengo ciertas dudas, que las voy a decir, total, vamos charlando. Creo que no toda idea, por más que la diga una persona que tiene un montón de ideas buenas, hay ideas que son peligrosas, ideas que germinan mal porque no las entendemos. No todo el conocimiento se le... Gurdjieff no dejaba que hubiera niños o adolescentes directamente relacionados con el conocimiento. Si bien es muy importante la juventud para aprender, hay ciertas cosas que uno no está capacitado en ciertos momentos de la vida. Hay ideas que están muy mal entendidas porque están puestas a consumo de todos y generan malcomprensión. Nosotros con lo del tema de las cartas, lo hablamos siempre con Gaby, el tema de poner cualquier imagen, porque a alguien se le ocurre que las cartas son más lindas, en vez de poner un mago, hombre, haciendo magia, ponen un sapo porque consideran que el sapo es mágico, pero eso genera confusión en la persona que está intentando, que todavía no llegó a sus propias comprensiones. Somos muy sensibles, somos un material, por un lado muy rígido, y por otro lado muy sensible, porque todos los que estamos buscando, no para todos, pero los que estamos buscando respuestas, estamos como abiertos y sensibles. Hay un secreto en el arte marcial, que es que si vos aprendés mal un movimiento, y ese movimiento lo seguís practicando mal aprendido, es muy, pero muy, muy difícil corregir ese movimiento después. Vos podés ser un gran artista marcial, pero tenés, en mi caso, uso la guardia, levanto los hombros en la guardia. Fue un movimiento que le copié a mi profesor, que era unos años más grande que yo, que me encantaba como quedaba como canchero. Es un movimiento que te tensa todo el cuerpo, está alejado de todo lo que es el arte marcial. El conocimiento es muy sensible. Y si bien es cierto que a muchas personas les es muy útil, para mí hay que tener mucho cuidado con todo lo que se brinda y cómo se brinda. Y saben sobre todo por qué, por los móviles de la acción. O sea, para mí es muy importante sentir que la persona que brinda algo, su móvil es amoroso. Creo que hay gente que claramente su móvil no es amoroso y está muy relacionado a lo egoico. Es mi forma, mi intuición, yo siempre me manejo desde muy chico con la intuición.
las veces que no me he manejado con la intuición, el precio fue, fue bastante más duro del que esperaba, porque obviamente muchas veces sentía que estaba totalmente loco, pero creo que el conocimiento habría que tener mucho más cuidado de cómo se comparte y cómo se brinda. Y no me refiero al conocimiento esotérico, me refiero a psicología. Por ejemplo, el tema de la medicina. Vos entras a internet y pones, ¿qué tomo si me duelen los riñones? Y hay 1200 opiniones, y te puedo asegurar que de 1200 hay 1000 que no te van a hacer bien. Porque es al revés, no es que lo que sobra está bien. Es todo tan íntimo en nuestra creación, en nuestra conexión con nosotros mismos, que todo eso que está generalizado, que está globalizado, nos aleja. Es un juego muy del diablo, para volverlo así como mágico, son las trampas del diablo. Para mí el diablo ya no usa más abogados, ahora usa publicistas. El diablo se cansó de los abogados, no los necesita, ahora tiene publicistas. Y nos hace comprar todo el tiempo cosas que nos alejan de ese centro. Bueno, sí, responsabilidad ante todo. Bueno, gracias por haber estado. Gracias por compartir este momento. Nos encontramos en el próximo, el viernes que es de tarot evolutivo versus tarot predictivo. Así que muchísimas gracias a todas las que estuvieron. Muy interesante, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos.